Durante la pandemia, los niños han enfrentado factores de estrés únicos. En familias donde hay violencia, los niños no han tenido los medios de salida que suelen proporcionar las escuelas, los deportes, las actividades extracurriculares y el tiempo con amigos y familiares. Las personas y lugares con quienes los niños se sienten seguros no han estado disponibles. Y como resultado, muchos niños han enfrentado mayores estreses y trauma por no saber cómo ni a dónde encontrar apoyo. Los niños de nuestra comunidad y en todas las comunidades enfrentan adversidad y trauma todos los días. Eventos como el abuso o negligencia infantil, la violencia doméstica, las enfermedades mentales o el abuso de sustancia en el hogar pueden tener un impacto duradero. La ciencia nos ha demostrado que el trauma puede influir el cerebro y el desarrollo de un niño a lo largo de su vida. Como resultado, los niños pueden ser más propensos a experimentar problemas de salud mental, usar sustancias, tener dificultades con los estudios, demostrar comportamientos desafiantes o tener dificultades en las relaciones. Sin el apoyo educado de toda la comunidad, estos problemas pueden persistir hasta la edad adulta. La buena noticia es que cuando los niños están expuestos a experiencias positivas y cuentan con nuestro apoyo, podemos proporcionar una protección contra la adversidad y el trauma, creando un futuro más esperanzador. Las últimas investigaciones nos dicen que cuando los niños tienen oportunidades de conexión y pertenencia y cuando reciben ayuda y apoyo de adultos, es posible que tengan vidas saludables a pesar de los retos a tan temprana edad. En nuestra propia encuesta juvenil del condado de Fairfax, vemos que los niños son menos propensos a involucrarse en conductas de riesgo, reportar síntomas de salud mental o tener problemas en las escuelas cuando cuentan con adultos en la comunidad con quien hablar, cuando participan en actividades extracurriculares o servicios comunitarios, cuando tienen maestros que reconocen su buen trabajo o cuando los padres están disponibles para ayudar. Usted puede tener un impacto positivo en la vida de un niño si usted es un adulto que se preocupa por el bienestar de los niños y interactúa con ellos de forma positiva como vecino, entrenador deportivo, líder de un grupo de jóvenes o trabaja en programas extracurriculares. Mientras más adultos se preocupan por el bienestar de un niño, mejor equipados estarán para navegar por la adversidad. Haga una diferencia en la vida de los niños que usted conoce al ser optimista sobre su éxito. Hágales saber que usted está disponible para escucharlos y ayudarlos a resolver problemas, hablar acerca de sus sentimientos o establecer metas personales. Para obtener más información sobre cómo ayudar a un niño o tener una vida más próspera, visite fairfaxcounty.gov y busque 3 to Succeed.